Wire. La homilía para la fiesta de la Santísima Trinidad. Mis queridos hermanos, el día de hoy la Iglesia nos recuerda esta verdad, este misterio que es la sustancia, la razón de ser de todo el Nuevo Testamento, el misterio de la Santísima Trinidad. Y ciertamente no es solamente el principal misterio que se nos revela en las Sagradas Escrituras, es el misterio que es la culminación de nuestras vidas, la misma razón de nuestra existencia, la razón de la existencia de los mismos ángeles. Es incluso la razón por la que Dios se hizo hombre, para venir a revelarnos este misterio, para que pudiéramos conocer, amar, alabar a la Santísima Trinidad. Sin embargo, hoy, antes de empezar a hablar de la Santísima Trinidad, quiero recordar aquellas cosas que el Papa León XIII nos dijo en su encíclica de Vino Milud. Dice él: cualquiera que habla o escribe de la Santísima Trinidad debe mantener delante de sus ojos aquella prudente advertencia del doctor angélico, que cuando hablemos de la Santísima Trinidad debemos de hacerlo con precaución y modestia. Porque, como dice San Agustín, no hay otro lugar donde se puedan cometer tan grandes errores, o donde la investigación sea más difícil, o donde el descubrimiento y la enseñanza sea más fructífera y más provechosa. Explico esto un poco. Lo que dice San Agustín es que en la Santísima Trinidad este misterio se debe tomar con mucha humildad, porque muy fácilmente, en unas palabras que uno diga mal, puede uno cometer grandes errores. Es muy difícil tratar de comprenderlo porque excede nuestro entendimiento. Sin embargo, debemos de tratar de conocerlo con la fe y de amar este misterio, porque es muy provechoso para nuestras almas. Continúa el Papa. Dice: el peligro que surge al considerar la Santísima Trinidad es que se confundan a las divinas personas, o que se confunda la fe de ellas o la adoración a esas tres personas, o que se les separe en naturaleza, es decir, que uno diga que una persona es Dios y la otra no es Dios. Esta es la fe católica, dice el Papa, que adoremos a un Dios en la Trinidad y en la Trinidad la unidad. Es por esto, dice el Papa, que su predecesor, el Papa Inocencio XII, se negó absolutamente a la petición de aquellos que querían establecer una fiesta en honor del Padre, de la primera persona. Porque dice el Papa, aunque celebramos las fiestas del Verbo encarnado, de los misterios del Verbo encarnado, como el nacimiento, la Pascua, todo eso, sin embargo no celebramos al Verbo separado del Padre. Y así como celebramos también, dice el Papa, la fiesta de Pentecostés, no lo hacemos para honrar al Espíritu Santo solo, sino para celebrar su venida, su misión externa. Y es por esto, dice el Papa, que se ha ordenado sabiamente que nunca se distinga a ninguna de las tres divinas personas en cuanto toca a la adoración. Siempre se adoran a las tres. Así pues, mis queridos hermanos, no hay ningún momento en el que la Iglesia adore nada más o alabe nada más al Padre o nada más al Hijo o nada más al Espíritu Santo. Siempre que se dirige a Dios, la Iglesia se dirige a las tres personas, a la Santísima Trinidad. Y esto es porque en las tres personas no son más que una sola esencia, un solo Dios, un solo Todopoderoso, un solo Omnisciente, un solo Eterno. No hay distinción entre las personas en ese sentido. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo, sin principio de tiempo el Padre, sin principio de tiempo el Hijo, sin principio de tiempo el Espíritu Santo. Hay una distinción, sin embargo, entre las tres personas, pero esa distinción es solamente en cómo se relaciona el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, cómo se relacionan las tres personas de la Santísima Trinidad entre ellas. Y antes de explicar eso, mis queridos hermanos, quiero hablarles de algo. Primero vamos a hablar de lo hermoso que es el conocer a Dios en su naturaleza como es. Y después vamos a hablar de cada una de las tres personas. Hablemos primero de qué maravillosa es la existencia de Dios y cómo esto nos debe llenar de alegría, de fe, de esperanza y de caridad. Piensa, querido hermano, que en Dios, su vida interna, su esencia, quien es amor, es vida, es el dar bondad.
Porque esto es la Santísima Trinidad. Son tres personas en donde está todo lleno de amor, de vida y de dar bondad. En Dios la bondad no es, como en nosotros, una cualidad. Es decir, una cualidad accidental. Tú, como persona, puedes ser una persona muy buena. Y alguien puede decir, qué bueno es este hombre o qué buena es esta mujer. Pero eso no es tu esencia, no es quien tú eres, es algo que tú tienes. Así como, por ejemplo, este vestido o esta sotana que yo traigo. Es un hábito, es algo que tú formas en ti, pero que se te puede quitar. No es lo que tú eres esencialmente. Y esto es con todas las criaturas. Solamente en Dios, su esencia es ser bueno. Quien Él es dar bondad, es amor. ¿Y cómo lo ves esto? ¿En dónde lo compruebas? En ese misterio de la Santísima Trinidad. Esto es la esencia de Dios, es quien Él es, y todo es amor. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, cuando le preguntan, cuando le dicen Maestro bueno, Él dice, solo Dios es bueno, que quería decir, solamente Dios es bueno esencialmente. Vamos hablando ahora pues de las tres personas. Hablemos primero del Padre. El Padre se llama así porque Él es quien engendra al Hijo. Es decir, Él es quien le da al Hijo la misma gloria, la misma vida, todo lo que Él tiene. El Padre es el principio sin principio. Todas las cosas que tiene el Padre se las da al Hijo. Y por esto es que nuestro Señor dice en el Evangelio, todo lo que le pertenece al Padre es mío. Así pues, el Padre es el que engendra sin ser él mismo engendrado, el principio de todo. En el Padre se da, y solamente en el Padre, en la primera persona de la Santísima Trinidad, se da la paternidad en todo su esplendor, en toda su perfección. Aquí en el mundo, nosotros podemos ser padres. Tú puedes ser padre de tu hijo. Pero tú nunca le puedes dar a tu hijo toda tu bondad, todo lo que tú eres, toda tu excelencia. Le das algo, y muy poco, de hecho. Y es más, no le puedes dar si no fuera porque Dios lo hace. Entonces nuestra paternidad aquí en el mundo es muy limitada. Pero en el Padre se da la paternidad con toda su perfección, porque el Padre le da al Hijo toda su vida, toda su gloria, toda su eternidad, toda su excelencia, toda su esplendor. No hay nada, ninguna perfección que tenga el Padre que no la tenga también el Hijo. Y esto, mis queridos hermanos, es la razón por la que el Padre se le llama el Padre por excelencia. Hablemos ahora del Hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad se le llama precisamente con muchos nombres, vamos a decir algunos, pero el primero es Hijo, y eso es para que entendamos que tiene la misma naturaleza del Padre. Se le llama también esplendor, para significar que toda la belleza del Padre brilla en él. Se le llama imagen, para que sepamos que en todo es semejante al Padre, como una imagen es semejante a su modelo. Se le llama también el Verbo, que quiere decir palabra. El Verbo para significar que su generación del Hijo no es material, no es en el tiempo, sino que es espiritual, es a través del intelecto, por decirlo así. Y hablemos ahora de la tercera persona, del Espíritu Santo. Vamos recordando entonces lo que hemos dicho, porque solamente así podemos entender al Espíritu Santo. El Padre engendra al Hijo, y el Hijo es una imagen perfecta del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Padre ama al Hijo, si el Hijo es una imagen perfecta del Padre, entonces el Hijo también va a amar al Padre, con un amor igual. Es esta igualdad en las dos personas, con el amor tan poderoso que se tienen una a otra, que hace precisamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es la aspiración, de ahí la palabra espíritu, la aspiración del amor entre el Padre y el Hijo. Puedes ver aquí, mi querido hermano, la importancia de conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Hubo en el siglo XI, en el año 1054, un gran cisma en la Iglesia. La mitad, podría decirse, de la Iglesia, lo que era la Iglesia griega, se separó de la Iglesia de Roma. Y el pretexto que usaron fue precisamente esta doctrina.
La Iglesia Ortodoxa, así se llama esta iglesia cismática, que son los que cayeron en esta herejía y en este cisma, niega que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo que ellos dicen es que el Espíritu Santo procede directamente del Padre, pero no del Hijo. Y con esto, mi querido hermano, fíjate de qué forma tan horrible rompen la armonía y la verdad del misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros vemos cómo al declarar estas cosas, al declarar que el Espíritu Santo procede de las dos personas, declaramos también la igualdad del Padre y del Hijo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Pero si tú niegas que el Espíritu Santo procede de los dos, estás negando también que los dos son iguales. Porque dices que el Padre no es igual al Hijo, que del Padre proceden dos personas, mientras que del Hijo no procede ninguna. Que el Padre ama al Hijo, pero estás implicando que el Hijo no ama al Padre. Al menos no con el mismo amor que es el Espíritu Santo. Qué estupidez, qué horrible error que rompe el misterio de la Santísima Trinidad. En cambio nosotros, mis queridos hermanos, en la Iglesia Católica, enseñamos, como se debe enseñar, que sí, el Hijo es la imagen perfecta del Padre, y que por esto es igual incluso en el amor, y que por esto de los dos procede este amor perfecto, eterno, que es el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre, podríamos decirlo así, como de forma del intelecto, como un verbo. Y por eso es que, como el intelecto piensa, planea, raciocina, por eso al Hijo se le llama también sabiduría. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de voluntad. ¿Y la voluntad qué hace? Actúa, mueve, crea. Y por eso el Espíritu Santo se le llama amor. Y se le llama también Espíritu Creador. ¿Ves, querido hermano, aquí pues qué hermoso es el misterio de la Santísima Trinidad y qué poco lo consideramos? Si lo consideráramos con celo, con amor, con piedad, nos consagraríamos constantemente a estas tres divinas personas haciendo la señal de la cruz y cada vez que les rezamos. Lo haríamos con gran amor, lo haríamos con gran fe. Se dice de San Ignacio de Loyola que siempre que él rezaba, causaba gran admiración a todos, porque aunque estuviera rezando nada más la bendición de los alimentos, lo hacía con tal reverencia, con tal detenimiento, con tal recogimiento, que la gente se admiraba y se llenaba de devoción nada más de verlo bendecir los alimentos, al hacer la señal de la cruz. Se dice también una historia que leí hace mucho, de un muchacho que vivió en Rusia, donde estaba la iglesia cismática ortodoxa. Este muchacho estaba siendo perseguido por ser católico por unos soldados rusos. Ahora, la Iglesia Ortodoxa hace la señal de la cruz de un lado al otro, o sea, de la forma contraria al católico. El católico hace la señal de la cruz de esta manera, el ortodoxo la hace de la derecha a la izquierda. Estos soldados, pues, estaban persiguiendo al muchacho católico, lo estaban torturando, y lo que le decían era que hiciera la señal de la cruz como los ortodoxos para significar que renunciaba a su fe católica y por lo tanto que renunciaba a decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, si recuerdo la historia correctamente, lo estuvieron torturando por mucho tiempo y después lo llevaron afuera de la ciudad, a las fosas donde tenían todos los cadáveres. Llevan al muchacho en el frío del invierno, probablemente, y lo ponen al lado de la fosa, y lo amenazan y le dicen, persínate como los ortodoxos o te vamos a matar. El muchacho se rehúsa, le dan un bayonetazo, se sigue rehusando, lo siguen torturando y golpeando. Finalmente el muchacho se rehusó, nunca lo quiso hacer y lo matan. Y se dice en la historia que el muchacho al morir, aún con su último aliento, hace la señal de la cruz como los católicos, significando su fe inquebrantable en la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, este muchacho como buen cristiano entendía que la cosa más preciosa que tú tienes es la fe correcta en la Santísima Trinidad, en la naturaleza, en la esencia, en quién Dios es. Hay un poco más que quiero decirte y con esto terminamos el sermón. La Santísima Trinidad es como este círculo de fuego, digámoslo, como este círculo de amor. Pero recuerda que cuando Jesucristo se encarna es como que nuestro Señor viniera a traernos y nos lleva para introducirnos en este círculo de amor de la Santísima Trinidad.
Y así en el momento en el que tú eres bautizado y estás en el estado de gracia, ya estás acercándote más y más y viviendo incluso en este círculo de amor de la Santísima Trinidad. Cuando tú estás bautizado y en estado de gracia, te haces uno con Cristo en su cuerpo místico que es la Iglesia. Y de esa forma, siendo uno con Cristo, eres también hijo del Padre, hijo adoptivo pero verdadero. Y te haces y vive en ti el Espíritu Santo, de dos formas. Una, recibiendo ese amor del Padre, que viene por el Espíritu Santo, y la otra, siendo tú capaz de amar al Padre, con ese mismo amor que es el Espíritu Santo y que es el mismo amor de Cristo mismo. Claro, a tu nivel, a un cierto grado, participando del amor de Cristo, no al mismo nivel que Cristo, pero participando de ese mismo fuego que es el Espíritu Santo. Así pues, en la Santísima Trinidad, en este círculo, es a donde vamos, es nuestra meta, es el cielo. Y cuando estás en estado de gracia, este cielo está viviendo ya en tu misma alma, si tú no cometes pecado mortal. Hoy pues, mis queridos hermanos, cuando asistamos al santo sacrificio de la misa, sea viéndolo o sea asistiendo a la iglesia si podemos, ofrezcamos de nuevo este sacrificio, el más excelente de todos, a la Santísima Trinidad. Renovemos esta consagración que hemos hecho en nuestro bautismo, de nuestro ser, a estas tres divinas personas. Y pidámosle a Dios que algún día participemos también de ese bendito amor, el amor de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.